Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el universo de Helldivers 2. Ajá. Un juego que ha dado mucho que hablar. No solo por su frenética acción, Claro. sino por la crítica social que se esconde bajo su capa de ciencia ficción. Interesante. Listos para descubrir qué hay más allá del humor y los disparos. Totalmente. Para esta inmersión, Sí. nos hemos basado en artículos y análisis que diseccionan las diferentes capas de este título. Entiendo. Desde la parodia a la democracia, Ajá. hasta las referencias cinematográficas, pasando por la mecánica del juego Sí. y la propia narrativa. Interesante. Para empezar, Sí. situémonos un siglo después de los eventos del primer Helldivers. Bar. Recordemos que en el primer juego, Sí. la humanidad se enfrentaba a 3 amenazas alienígenas. Yes. Los Terminis, Ajá. insectos con una mente colmena, Cierto. los cyborgs, Ajá. máquinas rebeldes con sed de conquista, Interesante. y los Illuminates, seres con poderes psíquicos Ya. que buscaban controlar la galaxia. Correcto. Y tras una larga y cruenta guerra, Uf. la humanidad, Sí. unificada bajo el nombre de Supertierra, Ajá. logró la victoria, Increíble. dando paso a una era de aparente paz y prosperidad, una era marcada por la gran democratización, Ya. un proceso impulsado por la tecnología obtenida de los Illuminates, Entiendo. que permitió la colonización de la galaxia Ajá. y la creación de un estado de bienestar global. Un detalle clave de este periodo Sí. es la importancia del ST10. Explícanos. Un recurso energético extraído de los términos muertos que se convierte en la base de la economía de Supertierra. Sin embargo, Sí. esta paz no dura para siempre. Claro. Como suele pasar en las historias de ciencia ficción, Uf. un nuevo peligro surge. Cuéntanos más. Los Termini regresan, Oh, bro. más fuertes y numerosos que antes. Ah, Y para complicar aún más las cosas, Ajá. Aparece un nuevo enemigo. los autómatas, soldados mecánicos, Ya ve. cuyo emblema resulta inquietantemente familiar. Familiar. Para aquellos que jugaron el primer Helldivers, Entiendo. ante esta doble amenaza, Claro. Supertierra se vio obligada a reactivar a los Helldivers, Los Helldivers. la unidad de élite Ajá. que había sido desmantelada tras la victoria anterior, Ya veo. con la esperanza de que puedan repeler la invasión. Y es aquí donde entramos nosotros. Exacto, los jugadores. De la Davis 2 despide nos pone en la piel de estos soldados, Increíble. invitándonos a cooperar en misiones globales para defender a la humanidad. La jugabilidad se basa en la cooperación Exacto. entre jugadores. Podemos formar equipos de hasta 4 personas 4 personas. para completar misiones. Ajá. Y lo más importante, Bien. nuestras acciones tienen un impacto directo en el desarrollo de la historia. Lo interesante de esta mecánica es que nos obliga a trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común. Algo que podríamos considerar como un reflejo de la importancia de la colaboración en la sociedad. Interesante. Sin embargo, el juego no se queda ahí, Entiendo. va un paso más allá. Explíquenos. Al introducir una crítica a la democracia y el militarismo a través del humor y la sátira, Es cierto. por un lado, tenemos a Supertierra, Ajá. una sociedad que se presenta como democrática y próspera, Ya. con un alto nivel de vida para sus ciudadanos. Cierto. Pero por otro lado, vemos la necesidad constante de combatir enemigos alienígenas, Claro. justificando la violencia y el sacrificio en nombre de la libertad. Una dualidad que ha generado un debate interesante. Sin duda. ¿Es Helldivers 2 una simple parodia o una crítica profunda a la sociedad actual? Esa es la pregunta. Lo analizaremos en la próxima parte de nuestra inversión. Estupendo. Retomando la pregunta que planteábamos al final de la primera parte, ¿es Helldivers 2 una simple parodia o una crítica profunda a la sociedad actual? Para analizarlo mejor, fijémonos en la forma en que el juego nos presenta la información y cómo construye la narrativa bélica. Tienes razón, uno de los elementos más llamativos es la propaganda muy presente en el juego, que recuerda mucho a la que se utiliza en las guerras reales. Exacto, frases como por la libertad y la democracia. O derrotemos a la amenaza alienígena. Se repiten constantemente en las pantallas de carga, en los discursos de los líderes de Supertierra y en las transmisiones de radio durante las misiones. Es como si el juego nos estuviera diciendo que incluso en una sociedad supuestamente utópica como Supertierra, la propaganda se utiliza para movilizar a la población y justificar la guerra. Y no solo eso, la representación de los enemigos también es bastante interesante, si bien se nos presentan como amenazas a la humanidad.
El juego nos da muy poca información sobre sus motivaciones o su cultura. Es cierto, los Terminids son retratados como una horda salvaje e irracional, mientras que los autómatas aparecen como máquinas sin alma programadas para destruir. Esta deshumanización del enemigo es una táctica clásica de la propaganda bélica. Al negarle al enemigo cualquier rasgo humano, se facilita su eliminación y se justifica la violencia en su contra. De hecho, algunos críticos han comparado Helldivers 2 con la película Starship Troopers, que también satirizaba el militarismo y la propaganda en una sociedad futurista. ¿Crees que la comparación es acertada? Creo que sí, ambas obras nos muestran sociedades aparentemente democráticas que recurren a la violencia extrema para proteger sus ideales. Sin embargo, Helldivers 2 va un paso más allá al convertirnos a nosotros los jugadores en participantes activos de esta maquinaria bélica. En Starship Troopers somos meros espectadores de la historia, en cambio en Helldivers 2 somos nosotros los que controlamos a los soldados, los que disparamos las armas y los que tomamos decisiones que tienen consecuencias en el desarrollo de la guerra. Exactamente, y eso nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Hasta qué punto somos responsables de la violencia que generamos en el juego? ¿Es posible disfrutar de un juego de acción sin cuestionar la ideología que lo sustenta? Es una pregunta difícil. Por un lado, podríamos argumentar que se trata de un simple juego y que no debemos tomarlo tan en serio. Pero por otro lado, no podemos negar que los videojuegos tienen un impacto en nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Cierto, al jugar Helldivers 2 estamos internalizando, aunque sea de manera inconsciente, una serie de valores y creencias sobre la guerra, la libertad y el sacrificio. Y lo más preocupante es que el juego nos presenta estos valores de una manera muy seductora. La acción es frenética y emocionante, la camaradería entre los soldados es palpable y la satisfacción de derrotar al enemigo es innegable. Todo esto envuelto en una estética futurista y un humor negro, que si bien puede resultar divertido, también nos distrae de las implicaciones éticas de nuestras acciones. Y hablando de humor negro, no podemos dejar de mencionar la Estación Espacial Democrática, la nueva superarma de Supertierra que tiene la peculiaridad de eliminar a veces accidentalmente a los propios Helldivers. Es un elemento que ha generado mucha controversia y debate. Algunos lo ven como un simple fallo de diseño, un bug que los desarrolladores deberían solucionar. Mientras que otros lo interpretan como una crítica a la tecnología y al poder desmedido. Efectivamente, la Estación Espacial Democrática, a pesar de su nombre, es un arma de destrucción masiva que no distingue entre amigos y enemigos. Y el hecho de que los desarrolladores hayan decidido mantener este fallo en el juego e incluso hayan creado una plataforma online para que los jugadores compitan por la ametralladora más efectiva para adaptarse. A él nos da una pista sobre su intención satírica. Pareciera que nos están diciendo que incluso las herramientas que creamos para protegernos pueden volverse en nuestra contra. Y que en un mundo dominado por la tecnología, el control y la información es fundamental mantener un espíritu crítico y cuestionar las narrativas que se nos presentan incluso en un contexto aparentemente lúdico como el de un videojuego. En la siguiente parte de nuestra inmersión, analizaremos las diferentes interpretaciones que ha generado Helldivers 2 y las reflexiones que nos deja sobre la sociedad actual. Hemos analizado la narrativa, la mecánica y la sátira de Helldivers 2, pero ahora en esta última parte de nuestra inmersión me gustaría centrarme en las diferentes interpretaciones que ha generado el juego y sobre todo en las reflexiones que nos deja sobre la sociedad actual. Es fascinante cómo un videojuego puede abrir un espacio para el debate sobre temas tan complejos como la libertad, la democracia, la guerra y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Empecemos por la crítica a la cultura del miedo. Helldivers 2 nos muestra una sociedad supertierra que vive en un estado de alerta permanente, siempre amenazada por enemigos externos. ¿Crees que esto refleja de alguna manera nuestra propia realidad? Sin duda. Vivimos en una época marcada por el terrorismo, la inestabilidad geopolítica y la desinformación. Y a menudo esta sensación de miedo es utilizada por los gobiernos y los medios de comunicación para justificar medidas de control y vigilancia, limitando nuestras libertades en nombre de la seguridad. Es como si la amenaza constante real o imaginaria se hubiera convertido en una herramienta de control social. Exacto. Y Helldivers 2 nos lo muestra de forma irónica a través de la exageración y el humor negro. Los ciudadanos de Supertierra parecen aceptar de buen grado la guerra perpetua, convencidos de que es la única forma de preservar su estilo de vida. Y esto nos lleva a otra interpretación interesante. La crítica al intervencionismo militar y la expansión imperialista Supertierra no se limita a defenderse de las amenazas externas, sino que también se embarca en misiones ofensivas para liberar a otros planetas. ¿No te parece una clara alusión a las políticas expansionistas de algunas potencias mundiales? Totalmente. El juego nos plantea una pregunta incómoda. ¿Es legítimo imponer nuestra visión del mundo a otras civilizaciones, incluso en nombre de la libertad y la democracia? No estamos repitiendo los errores del pasado, justificando la conquista y la explotación con argumentos idealistas. Y esto nos lleva a otra reflexión importante, el papel del individuo en una sociedad militarizada.
Los Helldivers son retratados como héroes dispuestos a sacrificar sus vidas por Supertierra, pero ¿hasta qué punto son libres de tomar sus propias decisiones? ¿O son simplemente piezas de una maquinaria bélica que los utiliza para sus propios fines? Es una pregunta clave. El juego nos muestra la tensión entre el deber y la conciencia individual. Los Helldivers cumplen órdenes sin cuestionarlas, convencidos de que están luchando por una causa justa. Pero, ¿y si esa causa no es tan justa como parece? ¿Y si están siendo manipulados por una élite que se beneficia de la guerra? Es una reflexión que podemos aplicar a nuestra propia realidad. A menudo nos dejamos llevar por el patriotismo, la propaganda y la presión social, sin detenernos a pensar si las acciones que estamos realizando son realmente éticas o si benefician al bien común. Helldivers 2 nos invita a cuestionar la autoridad, a pensar por nosotros mismos y a no dejarnos llevar por las narrativas simplistas. Nos recuerda que la libertad no es algo que se nos concede, sino algo que debemos defender constantemente, incluso cuando eso implica desafiar al poder establecido. Y para terminar, me gustaría volver al tema de la tecnología, la Estación Espacial Democrática. Con su capacidad destructiva y sus fallos inesperados, nos muestra la ambivalencia del progreso tecnológico. Por un lado, la tecnología puede ser una herramienta para mejorar nuestras vidas, facilitarnos el trabajo y conectarnos con el mundo. Pero por otro lado, también puede ser utilizada para controlarnos, manipularnos y destruirnos. Es importante recordar que la tecnología no es neutral. Depende de nosotros como sociedad decidir cómo lo utilizamos y qué límites le ponemos. Helldivers 2, a través de su humor negro y su crítica social, nos lanza un mensaje provocador. No seamos ingenuos, no nos dejemos engañar por las apariencias y sobre todo no renunciemos a nuestra capacidad de pensar y de cuestionar la realidad que nos rodea. Sin duda esta inmersión en Helldivers 2 nos ha dejado con mucho que pensar. Espero que haya sido tan estimulante para ustedes como para nosotros. Los invitamos a seguir explorando, a formular sus propias preguntas y a construir un futuro más consciente y crítico. Hasta la próxima inmersión. Game over's not the end. It's a chance to restart. With every respawn, I'm in my heart. Multiplayer dreams, we're never alone.